Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 19, Progresos. Izuku parpadeó rápidamente, medio convencido de que estaba leyendo mal las palabras. ¿Un 96% en la prueba de acceso? ¿Cómo fue eso posible? Debe haber habido algún error, ¿verdad? Izuku era demasiado tonto para poder aprobar todo el examen de ingreso cuando ni siquiera había tenido tiempo de hacerlo 2 veces. Pero, estaba el nombre de Izuku en la parte superior del correo electrónico, claro como el día, y la carta había llegado a su bandeja de entrada, así que debía ser para él. «Mamá», gritó para que ella pudiera oírlo desde la cocina. «¿Puedes venir aquí? Necesito asegurarme de que estoy leyendo esto correctamente». Mamá casi se desliza por el pasillo en su prisa por abrir la puerta de su habitación. «¿Qué pasa, Izuku? ¿Qué ocurre?» Izuku simplemente se inclinó hacia atrás y señaló la pantalla. Contuvo la respiración cuando mamá se inclinó para leer el correo electrónico. Ni siquiera sabía lo que estaba esperando. No quería hacerse ilusiones porque no había pasado de ninguna manera, pero si mamá leía lo mismo que él. «Oh, Izuku». Mamá se volvió hacia él con lágrimas en los ojos que contrastaban con la brillante sonrisa de su rostro. «¡Felicidades! Entraste. Sabía que podrías hacerlo». Izuku continuó mirando la pantalla en estado de shock cuando mamá se arrodilló y lo abrazó. «Yo, entré. Mamá se rió entre dientes mientras lo abrazaba aún más fuerte. «Lo hiciste. Esto va a ser muy bueno para ti, Izuku. Llamaré a Aldera a primera hora de la mañana y haré el papeleo». «Oh. Esto requiere una celebración, ¿quieres salir?» Izuku negó con la cabeza y levantó el yeso. «Yo, no quiero arriesgarme a encontrarme con nadie». Los ojos de mamá brillaron al comprender ¿qué tal un helado, entonces? «Puedo ir a buscar algunos mientras te registras en tus clases». Izuku asintió y mamá sonrió y alborotó su cabello antes de irse. Izuku volvió al correo electrónico e hizo clic en el enlace para inscribirse en las clases. El primer paso fue asegurarse de que estuviera inscrito en todas las clases obligatorias, como ciencias, matemáticas y literatura. Luego tuvo que tomar una clase de lengua extranjera, así que terminó inscribiéndose en inglés, ya que eso era lo que recomendaba la escuela. El problema era que también tenía que tomar 3 clases electivas, pero Izuku nunca había tenido ningún pasatiempo aparte de ser un héroe, lo que obviamente no iba a suceder. Frunció el ceño mientras se desplazaba por sus opciones. El arte podría estar bien, ayudaría a que sus cuadernos fueran más detallados, por lo que agregó esa clase antes de que pudiera comenzar a dudar de sí mismo. Pero eso aún dejaba 2 clases. Ya estaba casi al final de la lista de asignaturas optativas cuando otra clase le llamó la atención. Teoría del Kyuk. Eso podría ser interesante. Analizar las peculiaridades era una de sus partes favoritas de ver peleas de héroes, y el Aseread había mencionado que analizar las peculiaridades de los villanos lo ayudaría a luchar mejor, así que no estaría de más aprender más sobre ellos. Pero, aún queda una última electiva. Probablemente debería elegir algo relacionado con un pasatiempo, pero Izuku realmente no tenía ningún pasatiempo aparte de ser un justiciero, y de alguna manera no pensó que su nueva escuela le permitiría contar eso como una materia optativa. Pensar en su vigilantismo inquietaba a Izuku. Había pasado casi 1 semana y media desde que había salido y realmente estaba empezando a extrañarlo. Su cuerpo se había acostumbrado a despertarse en medio de la noche, por lo que pasaba algunas horas todas las noches mirando al techo y recordándose a sí mismo que mamá nunca lo perdonaría si de alguna manera lograba volver a romperse el brazo, y que si lo hacía, entonces tendría que explicar cómo lo había roto de nuevo, y eso solo haría que ella se preocupara demasiado. Su único consuelo sobre todo el asunto era que sabía que ninguno de los héroes lo echaba de menos. De hecho, probablemente solo estaban agradecidos de que él se mantuviera fuera del camino, y sabía que estaba siendo egoísta por querer sentirse útil de nuevo, pero solo deseaba que hubiera alguna forma en que aún pudiera ayudar mientras se curaba. Sería increíble si tuviera una peculiaridad que le permitiera ver las calles de forma remota, entonces podría simplemente llamar a los héroes y enviarlos a donde se necesitaran. Ni siquiera tenía que ser una rareza. Si incluso tuviera algún tipo de dron podría volar sin sospechar, o incluso solo algún tipo de cámara. Izuku se sentó derecho. Cámaras de seguridad. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Estaban por toda la ciudad, y claro, no cubrían todos los callejones, pero tenían que ser mejor que nada.
Probablemente fue completamente inútil, ya que no había forma de que un Deku como él pudiera volverse lo suficientemente bueno en piratería para poder acceder a las cámaras de seguridad de la ciudad sin ser atrapado, pero, bueno, necesitaba otra electiva de todos modos, y la programación sería una buena habilidad para el futuro. Encontró una clase sobre conceptos básicos de programación y se inscribió justo cuando mamá llegó con el helado. Sabía que no debería hacerse ilusiones, solo dolería mucho más cuando todo volviera a salir mal. Shouta estaba luchando por concentrarse en su investigación. Realmente, no había conocido a Viridian por tanto tiempo, así que ¿por qué debería estar tan afectado por el hecho de que él desapareció? Simplemente desapareció. Shouta no tenía ninguna evidencia de lo contrario y era completamente ilógico asumir el peor resultado posible. Pero tampoco quería mantener sus esperanzas, solo que el niño hubiera estado muerto todo el tiempo, al igual que... Bueno, debería volver al trabajo. Había habido más y más casos de villanos instantáneos en las últimas semanas, y la última vez que esto había sucedido, había sido seguido por los villanos del siguiente nivel. Era casi como si quien estuviera detrás de la fábrica de villanos estuviera midiendo el potencial de los villanos de la misma manera que lo hizo con los héroes. Lo que llevó al siguiente gran misterio. Antes de su desaparición, Hamasaki había dicho algo sobre el símbolo del mal. La frase hizo cosquillas en la parte posterior del cerebro de Shouta, como si la hubiera leído en algún lugar antes, pero no le había prestado atención, pero por más que lo intentaba, simplemente no podía recordar el significado del epitafio. Parecía tener algún significado para Tsukuauchi, pero cuando Shouta lo presionó para que respondiera, simplemente dijo que no era importante. Había dicho que no podía ser el hombre que pensaba que era, porque ese ya estaba muerto y lo había estado durante años. Shouta solo esperaba estar imaginando la forma en que Tsukauchi se había puesto pálido durante la conversación. Fue frustrante. La mayor pista que habían obtenido sobre la fábrica de villanos, y era un callejón sin salida. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente no era práctico poner a todos los usuarios de disparadores en custodia protectora en caso de que la fábrica comenzara a secuestrar nuevamente, por lo que estaban en la retaguardia hasta que los villanos hicieran otro movimiento. Si tan solo supieran qué tipo de peculiaridades atraían a la fábrica de villanos. Shouta sabía que no eran necesariamente caprichos fuertes, porque tenían muchas formas de fortalecerlos artificialmente, pero no parecía haber ningún denominador común en las víctimas que fueron secuestradas y las que no. Si tan solo el niño estuviera todavía, por supuesto, incluso si estuviera vivo, no sería justo llevarlo a una investigación tan peligrosa. Incluso si era un justiciero, seguía siendo un adolescente semisuicida que no estaba preparado para lidiar con el peligro que provenía de investigaciones como esta. Pero aún así, el niño tenía talento para el análisis de peculiaridades. No había podido pasar mucho tiempo con el cuaderno, pero por lo que había leído, tenía la sospecha de que si alguien podía averiguar cómo la fábrica de villanos estaba eligiendo a sus víctimas, era Viridian. Si Katsuki no sabía que él era el mejor, podría sentirse tentado a pensar que era un idiota. ¿En serio? ¿Cómo no se había dado cuenta de lo desordenada que estaba Aldera? ¿Sus profesores eran secretamente villanos o algo así? Porque esa era la única explicación en la que Katsuki podía pensar que explicaría cómo ignoraban voluntariamente a los niños que eran golpeados justo enfrente de ellos. Y eso ni siquiera se metió en el acoso verbal que sucedió justo en el medio de la clase. Los profesores no ignoraron eso, pero Katsuki pensó que ignorarlo sería preferible a lo que estaban haciendo. Parecían estar creando activamente oportunidades para que los estudiantes se burlaran de los estudiantes menos populares y, a menudo, se unían a la burla avergonzando públicamente a los estudiantes por pequeñas ofensas que ni siquiera conseguirían que Katsuki mirara de reojo. Fue un desastre. Pero lo que fue aún más complicado fue que Katsuki no sabía cómo detenerlo. Se suponía que era el mejor, pero no iba a fingir que tenía algún tipo de autoridad moral aquí. Había intimidado a Deku y todos esos extras durante años, por lo que no podía simplemente darse la vuelta y decirles a los demás que se detuvieran. ¿Por qué se había detenido siquiera? Le había costado a Deku literalmente salvar su vida para incluso conseguir que dejara al nerd. No es que alguna vez perdonara a Deku por eso, pero aún así, lo había jodido demasiado para decir algo ahora. Lo mejor que pudo hacer fue dejar de actuar como un villano. Había pensado que era bastante inteligente ser voluntario en ese grupo de rehabilitación de villanos. El voluntariado y esas cosas siempre se veían bien en las solicitudes de la escuela de héroes, y tal vez incluso podría aprender algo o alguna mierda sin poner en peligro su historial limpio.
No es que se mereciera un récord limpio, pero necesitaba ser un héroe. No estaba dispuesto a permitir que sus profesores idiotas arruinaran sus posibilidades de ser el héroe número uno solo porque no se molestaran en hacer su maldito trabajo. Esa perra del amplificador lo había enviado a casa con algunos trámites que hacer, pero él estaría asistiendo a la próxima reunión. Tendría que lidiar con estar en la misma habitación con los villanos sin hacerlos explotar a la vista. Katsuki miró a su maestro, quien estaba corrigiendo ensayos mientras el niño dedos rascaba a ese niño que podía hacer burbujas. Al menos estaba practicando. Capítulo 20, responsabilidad de Deku no volvería. Eso era lo que había anunciado el maldito villano profesor al comienzo de la clase. Dijo que Deku había decidido transferirse de escuela, y Katsuki solo podía esperar que eso fuera realmente lo que sucediera en lugar de ser una historia de portada si Izuku realmente hubiera. Katsuki negó con la cabeza y se obligó a seguir caminando hacia el centro comunitario. Si Deku se hubiera suicidado, la vieja bruja se lo habría dicho. Ella y la tía Inko siempre habían sido cercanas, así que, si Deku estaba muerto, sería uno de los primeros en saberlo. Tenía que estar vivo. Katsuki no sabía lo que haría si ese maldito nerd realmente hubiera seguido su mal consejo. El grupo de rehabilitación se reunió en una de las salas más grandes del centro comunitario. Amplifier ya estaba colocando sillas en un gran círculo cuando llegó. Ella miró hacia arriba cuando escuchó la puerta abrirse y sonrió tan brillantemente como lo hacía Deku. Katsuki frunció el ceño, lo último que necesitaba hoy eran más recordatorios del maldito Net. Oye Bakugo. Ella gritó alegremente. Justo a tiempo. ¿Puedes terminar de instalar estas sillas mientras tomo un poco de agua? Katsuki no se molestó en responder, pensando que la forma en que se movió para agarrar algunas de las sillas apiladas contra la pared era suficiente respuesta. Amplifier pareció estar de acuerdo, dado que ella inmediatamente salió de la habitación y dejó que él hiciera lo suyo. No sabía exactamente cuántas sillas colocar, pero el grupo no podía ser tan grande, así que después de que hubo unas 20 sillas afuera, se inclinó contra la pared y se cruzó de brazos para esperar. Amplifier regresó unos minutos más tarde con una gran jarra de agua que ella colocó en la mesa junto a él. Está bien, eso es todo. Configuración de mantenimiento bastante bajo, ¿no crees? Katsuki realmente no sabía qué decir a eso, así que solo asintió. Los extras de los villanos estaban comenzando a filtrarse, por lo que Amplifier se fue para charlar con ellos mientras Katsuki fingía mirar al suelo, a pesar de que en realidad solo estaba observando a las personas a las que supuestamente se había ofrecido como voluntario para ayudar o algo así. Tenía la sensación de que Amplifier sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad no le importaba lo que pensara esa perra. La gente que entraba a la habitación no coincidía con lo que a Katsuki siempre le habían enseñado sobre los villanos, así que suponía que esa era una forma más de que sus profesores fracasaran en sus trabajos. Aparte de los pequeños brazaletes de rastreo alrededor de sus tobillos, los villanos parecían relativamente normales, nada como las encarnaciones del mal que las noticias les hicieron parecer. Pero tal vez fue solo porque estos eran don nadie, no villanos clasificados. O tal vez solo eran buenos para ocultar quiénes eran en realidad, ¿quién sabía? Uno de ellos, un tipo con pequeños tentáculos raros en lugar de cabello, captó su mirada y le sonrió, pero Katsuki simplemente frunció el ceño y se alejó. No estaba aquí para hacerse amigo de esta escoria, estaba aquí para aprender a no ser tan grosero él mismo. Además, los villanos no eran buenas personas. No podrían ser amables, ¿verdad? Solo pasaron unos minutos antes de que todos estuvieran allí y la mayoría de los asientos estuvieran ocupados. Amplifier sonrió y saltó al frente de la sala. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. ¿Quién es el niño? Un tipo grande con cuernos y piel verde dijo con brusquedad. Amplifier sonrió. Oh, esto es Bakugo. Me estará ayudando durante el próximo tiempo. Hubo una ronda de asentimientos y bienvenida de los villanos, que Katsuki ignoró en su mayoría. ¿Por qué decidiste ofrecerte como voluntario para ayudar a un grupo de villanos? Preguntó una chica rara con coletas en voz alta. Katsuki hizo una mueca que normalmente enviaría a Deku corriendo mientras la miraba fijamente. No es asunto tuyo. Hubo un largo momento de silencio antes de que el grupo estallara en carcajadas. La chica rara sonrió. Oh, me gusta. Sí, el villano de cuernos grandes se dio una palmada en la rodilla. Va a encajar muy bien. Katsuki los miró como si se hubieran vuelto locos, luego miró a Amplifier, quien le sonreía como si hubiera hecho algo grandioso, que fue lo que lo empujó al límite. Cállense. No necesito tu maldita aprobación. ¿Dónde encontraste a este niño?
preguntó uno de los otros villanos. Él es bueno. La sonrisa de Amplifier se hizo más grande, él vino a mí. No te preocupes, tendrás mucho tiempo para conocerlo, pero comencemos. ¿Alguien quiere compartir cómo fue su semana? El estado de ánimo alegre cayó como una piedra y los villanos variados se volvieron muy ocupados mirando al suelo. Katsuki frunció el ceño. Si solo fueran uno o dos los que tuvieran una mala semana, lo obtendría, pero todos... ¿Había sucedido algo específico? El villano de cuernos grandes finalmente habló. La familia de mi amiga vino a visitarnos por primera vez desde que empezamos a salir. Son de un pueblo pequeño y supongo que Ina no les contó sobre mi peculiaridad porque ellos, bueno, son el tipo de personas a las que no les gustan los tipos mutantes. Una cosa es que los niños pequeños lo llamen Frankenstein, no quieren decir nada con eso, solo piensan que es genial que tengan la piel verde, pero cuando los adultos lo dicen, es malicioso. Me las arreglé para mantener las cosas civilizadas hasta que se fueron, pero sus estúpidos comentarios pasivo-agresivos realmente me dieron ganas de disparar a alguien. Amplifier asintió con la cabeza en comprensión, eso debe haber sido difícil, enfrentar la deshonra de personas que probablemente esperabas que quisieras. Sin embargo, estoy orgulloso de ti por aguantar y espero que las cosas mejoren. Malditos imbéciles. Alguien murmuró. Katsuki frunció el ceño. ¿Fue realmente la discriminación un problema tan grande? Yo iré después. Ofreció el villano de cabello tentáculo. Mi mamá estaba tratando de abordar mi caso para encontrar un trabajo, a pesar de que le dije que no tenía sentido. Nadie me contratará hasta que complete este curso de rehabilitación y borre mi registro de arresto, pero ella no parece entender eso. Normalmente, salía con amigos y la ignoraba, pero mis viejos amigos son parte de la razón por la que estoy en este lío en primer lugar, así que, eso apesta, hombre, dijo una rara chica con cola, estoy un poco en el mismo barco. Si realmente quiero convertirme en una ciudadana honrada, su tono se encontró con una ronda de risas, tengo que encontrar amigos completamente nuevos. A veces no parece que valga la pena. El ceño de Katsuki se profundizó mientras los villanos seguían compartiendo sus historias. Si no enfrentaban obstáculos debido a su condición de villano, era por sus peculiaridades o su género. Fue tan extraño para él. ¿Fue esto lo que experimentaron otras personas? Katsuki nunca había tenido a nadie juzgando así. A veces pensaban que era extraño que estuviera tan enojado, pero tan pronto como supieron cuál era su peculiaridad, simplemente lo descartaron. Simplemente parecía incorrecto que sus experiencias fueran tan diferentes. Después de que todos los que quisieron tuvieron la oportunidad de compartir, Amplifier comenzó a hablar sobre lo que se suponía que los extras de los villanos debían aprender esta semana. Hoy vamos a aprender a aceptar la responsabilidad por nuestras acciones. Siempre habrá circunstancias fuera de nuestro control, pero es útil darse cuenta de que no todo es culpa de otra persona. Sí, sonrió Tentacles, todo sucede por una razón, y a veces esa razón es que eres un idiota. Eso hizo que todos se rieran e incluso Katsuki se rió entre dientes. Tal vez. Amplificador dijo alegremente. Pero, en realidad, reconocer que a veces las cosas son culpa tuya va de la mano con darte cuenta de que puedes mejorar. No se trata de darte una paliza, se trata de darte cuenta de que si lo rompes, puedes arreglarlo. Katsuki pensó en eso. Sus maestros definitivamente no le habían hecho ningún favor al enseñarle la forma correcta de actuar, pero no le habían dicho que golpeara a Deku. No habían hecho nada para detenerlo, pero en última instancia, fue su propia decisión intimidar a Deku y los demás extras. Katsuki se tragó ¿era culpa? ¿Era eso lo que estaba sintiendo? Pero Amplifier dijo que se suponía que no debía golpearse a sí mismo, por muy tentador que pareciera en ese momento, y ahora que... no pudo arreglarlo. Al menos, no sentía que pudiera. No podía retroceder en el tiempo y ser menos idiota. No podía borrar el hecho de que le había dicho a Deku que saltara de un techo. Nada de eso iba a desaparecer nunca, sin importar cuánto hubiera cambiado. ¿Había algo en esto, o simplemente iba a ser un matón y un villano para siempre? Finalmente, la clase terminó y todos se levantaron para tomar agua y socializar antes de regresar a casa. Katsuki estaba tan perdido en su propia culpa, que casi no se dio cuenta de que el chico de cabello tentáculo había venido a apoyarse contra la pared junto a él. «Hey, amigo. Soy Aito Ogawa, encantado de conocerte». Katsuki simplemente se burló y trató de ignorarlo, pero el tipo no entendió la indirecta. «Es genial cómo te ofreces como voluntario y esas cosas», dijo Ogawa. «Y me alegro de que ya no soy el chico nuevo aquí».
Katsuki no pudo evitar preguntarse cómo un buen tipo como este se convirtió en un villano, cuando un tipo como él estaba en camino de convertirse en villano. Tal vez era realmente mezquino y manipulador o algo así. Si tienes algo que preguntar, hazlo. Ogawa sonrió. No seas tímido. No soy jodidamente tímido. Katsuki gruñó. Solo me preguntaba qué diablos hiciste para que te arrestaran. No pareces del tipo. Ogawa se rió entre dientes, gracias por el cumplido, creo. Miró hacia la habitación y suspiró. Mi hermana comenzó a correr con la gente equivocada hace unos años, y siempre pensé que sus amigos eran geniales, así que comencé a salir con gente como ellos. Me arrestaron hace unas semanas por hacer un alboroto con algunos otros después de que nos administraran una versión experimental del Trigger. No fue culpa nuestra, por lo que normalmente no me habría puesto en libertad condicional ni nada, pero, hizo una mueca, yo tenía una orden pendiente por robo cuando me acogieron. Katsuki se burló, todo sucede por una razón, ¿eh? Ogawa sonrió tímidamente, sí, y soy un idiota. Tengo suerte de que este programa exista, porque de lo contrario estaría jodido. ¿Realmente borrarán tu registro de arresto si vienes a esto? Preguntó Katsuki. Él asintió, creo que se supone que es una forma de limitar el número de villanos. Si intentan rehabilitar a aquellos de nosotros que no estamos demasiado lejos, entonces libera a los héroes para perseguir a los verdaderos malos, ¿verdad? Katsuki se encogió de hombros. Tenía cierto tipo de sentido. Bueno, Bakugo, fue un placer conocerte, sean cuales sean tus razones para estar aquí. Ogawa sonrió y saludó mientras se apartaba de la pared. Te veo la próxima semana. Katsuki gruñó y lo vio irse. Tenía mucho en qué pensar. Capítulo 21, Conocimiento. Izuku estaba empezando a preguntarse si tal vez Eraserhead había estado diciendo la verdad cuando dijo que era inteligente. Solo había estado haciendo sus tareas como lo hacía normalmente, pero debido a que podía enviarlas varias veces, decidió que sería mejor enviarlas la primera vez, obtener una puntuación preliminar y luego corregir lo que estaba mal después, pero no había mucho que corregir. Cuando estaba en Aldera, había estado cambiando la mitad de sus respuestas porque estaba convencido de que no podía tener razón, pero sus tareas en línea eran mucho más fáciles que las que había estado haciendo o necesitaba aprender a confiar más en él mismo porque constantemente obtenía puntajes más altos que los que había obtenido desde el preescolar en menos de la mitad del tiempo. Su clase favorita fue su electiva de teoría de peculiaridades. Fue realmente fácil, ya que básicamente lo estaban probando con el sentido común, pero lo habían vinculado a muchos artículos realmente geniales que explicaban por qué las peculiaridades funcionaban de la manera en que lo hacían. Izuku tuvo que evitar distraerse y leer todos los artículos en las bibliografías de sus lecturas asignadas, porque realmente no podía permitirse perder el tiempo. No pudo evitarlo. Fue interesante. También estaba disfrutando de su clase de programación. Fue una nueva forma de pensar, pero fue un desafío divertido, como resolver un rompecabezas. En las últimas 2 semanas desde que había comenzado oficialmente las clases en línea, su tiempo de vigilante se había convertido gradualmente en su tiempo de programación. Cuando se despertaba en medio de la noche, en lugar de intentar volverse a dormir sin descanso, se levantaba y hacía su tarea de programación hasta que se cansaba. La mayoría de las noches, pasaba 1 hora o 2 investigando recursos adicionales sobre piratería específicamente, ya que obviamente eso no se cubría en profundidad en una clase de programación para principiantes, pero Izuku sentía que en realidad estaba empezando a entenderlo. Actualmente estaba en medio de un examen de teoría de peculiaridades. Estaba tardando más de lo que pensaba, pero, de nuevo, no había prestado atención a la introducción que decía cuánto tiempo duraría la prueba. Parecía ser acumulativo, mientras que la mayoría de las otras pruebas que había realizado solo habían hecho preguntas sobre la unidad más reciente, pero Izuku vio la lógica de probar ocasionalmente material antiguo. Pensó que mientras hubiera terminado para cuando mamá lo llamara para cenar, no era un gran problema. Habían pasado casi 2 horas cuando finalmente entregó la prueba y estiró sus músculos doloridos, ignorando la forma en que su brazo le picaba debajo del yeso. Al menos estaba lo suficientemente curado como para poder escribir de nuevo. Su clase de programación sería mucho más difícil si todavía tuviera que hacer todo con una sola mano. Izuku miró el reloj. Todavía tenía unos 20 minutos hasta la cena, por lo que también podría adelantarse en la siguiente unidad. Izuku se desplazó hasta la parte inferior de la página y frunció el ceño cuando se dio cuenta de que el botón de página siguiente no estaba por ningún lado. Eso fue extraño.
Normalmente, cuando terminaba una tarea, simplemente presionaba el botón y lo llevaba a la siguiente. Quizás tuvo que volver a la página de índice para toda la clase. Eso parecía innecesariamente complicado, pero Izuku no quería cuestionar a los diseñadores del sitio web, por lo que hizo clic en la pestaña de descripción general y se desplazó más allá de todo lo que decía completo para poder averiguar qué unidad era la siguiente, solo para llegar al final de la página. Izuku hizo una doble toma. La prueba que acababa de tomar había sido la final. Eso explicaría por qué todo había sido acumulativo y por qué había tardado tanto, pero, realmente necesitaba prestar más atención a lo que estaba haciendo, era tan vergonzoso. Pero, efectivamente, había una pequeña marca de verificación en el examen final, que indicaba que lo había completado hace solo unos minutos. Estaba realmente muy por delante en esa clase, Hizo clic en sus otras clases, sus ojos se abrieron un poco más cada vez que se dio cuenta de que estaba a solo 1 o 2 por unidad o menos de completar una clase. La única excepción fue arte, pero eso se debió a que le tomó mucho tiempo dibujar cada tarea. ¿Cómo los había terminado tan rápido? Izuku cerró su computadora portátil y frunció el ceño. Supuso que tenía sentido. No tenía nada más que hacer mientras se curaba además de trabajar en su tarea, y no estaba demasiado cansado de correr como Viridian para permanecer despierto en clase. O tal vez era porque no le preocupaba que sus matones le robaran los libros o lo golpearan después de clase. Eso había sido una constante en su vida desde que cumplió 4 años, por lo que realmente no se había dado cuenta de lo distraído que era hasta que no tuvo que preocuparse más por eso. Fue un poco agradable. Sin embargo, se sentía extrañamente culpable por sentirse tan agradecido. Tal vez si fuera más fuerte, habría podido lidiar con el acoso sin dejar que afectara sus calificaciones, pero en lugar de eso, simplemente se había escapado como un cobarde. ¿Realmente era un Deku, Era una suerte que hubiera renunciado a ser un héroe, porque los héroes no eran cobardes. Ellos no huían. Es algo que los vigilantes podían hacer. Izuku negó con la cabeza y salió a la cocina, donde mamá estaba poniendo la mesa. Ella sonrió cuando entró. Hola, cariño. ¿Cómo estuvieron tus clases hoy? Izuku se encogió de hombros. Creo que necesito prestar más atención, porque podría haber jurado cuando me registré que cada clase era el equivalente a un semestre, pero terminé una de ellas hoy, así que tienen que ser más cortas que eso. Creo que son solo clases de un trimestre. Aún así, es impresionante que ya hayas terminado, Izuku. Dijo mamá con orgullo. Me alegro que lo estés haciendo tan bien, bebé. Pareces mucho más feliz. Izuku se encogió de hombros. Seguía siendo un Deku, todavía inútil, pero al menos ir a la escuela en línea significaba que mamá no tenía que preocuparse por él, así que valió la pena. Si dejar a Aldera significaba que ella era feliz, valía la pena, no importaba si eso significaba que era un cobarde por huir de sus problemas. Lo único que podría hacerla más feliz era si no tuviera que lidiar con él en absoluto, pero no había nada que Izuku pudiera esperar hacer al respecto hasta que pudiera volver a salir como Viridian. Shouta estaba tan cansado. No era sorprendente, considerando que el cansancio era su estado predeterminado, pero las últimas semanas habían hecho que su cansancio normal se convirtiera en agotamiento. Había habido al menos 2 villanos instantáneos a la semana, y las ventas de Trigger estaban en auge de acuerdo con el marketing, por lo que Shouta estaba metido hasta el cuello en problemas e interrogatorios mientras trataba de avanzar en el caso. Para empeorar las cosas, Viridian seguía desaparecido. Al menos él no era el único preocupado por la repentina ausencia del vigilante. Amplifier y Roglog le habían prometido decirle de inmediato si alguna vez lo veían, y muchos otros héroes en las áreas circundantes estaban comenzando a estar atentos en caso de que acabara de cambiar de vecindario. Shouta todavía no podía evitar revisar los obituarios, pero afortunadamente, eso todavía no había revelado nada. Solo esperaba que, dondequiera que estuviera Viridian, estuviera a salvo y cuidando de sí mismo. En realidad, él cuidando de sí mismo probablemente era demasiado para esperar, considerando el estado mental del niño, por lo que Shouta estaría feliz de conformarse con que él estuviera a salvo. Actualmente estaba en casa en su día libre, haciendo una inmersión profunda en internet para cualquier cosa relacionada con el símbolo del mal. Cuando le mencionó la pista a Mick el otro día, dijo que lo había visto en algunos foros de mensajes de teoría de la conspiración, así que eso es lo que Shouta estaba leyendo actualmente. La mayoría de las teorías eran completamente incoherentes, con locos saltos de lógica, pero cada una de ellas se basaba en pequeños núcleos de verdad que podrían ser útiles eventualmente. Finalmente, vio lo que estaba buscando.
Era una publicación de hace unos años, pero tenía un hilo muy importante adjunto donde otras personas habían compartido sus pruebas y experiencias. Ahora para clasificar la evidencia de mierda. El símbolo del mal, también conocido como All for One, es ampliamente considerado como una leyenda urbana que se popularizó en los albores de las peculiaridades. La historia cuenta que All for One era un hombre que podía tomar la peculiaridad de una persona y dársela a otra, una habilidad que usó para ganar seguidores de culto en el caos sustancial de la época. La historia a menudo se descarta como una ilusión de personas sin peculiaridades que querían peculiaridades, o de individuos excéntricos que experimentaron intolerancia y persecución debido a sus peculiaridades. Pero, ¿y si no fuera así? La suposición definitivamente tiene sentido. Pero la mayoría de las leyendas se basan en hechos reales que la gente simplemente no entendió, o que se desvirtuaron con los años y los innumerables relatos. Teniendo en cuenta lo ampliamente conocida que era esta leyenda durante los albores de las peculiaridades y la rapidez con que se extendió, tenía que haber algo de verdad en ella, una verdad que tal vez haya sido descartada u oculta por la comisión del héroe para ocultar la verdad de la historia. Pesadilla que aún podría estar entre nosotros,